Bienvenidos de nuevo a esta actividad de Oncomama Norte, que como sabéis consiste en la revisión de la bibliografía más impactante que ha tenido lugar en el mes precedente. Por las vacaciones navideñas se ha retrasado un poco este vídeo correspondiente a la bibliografía de diciembre, pero en fin, espero que sea de vuestro agrado. No ha sido un mes muy prolífico, hay pocos artículos que vamos a comentar, pero los vamos a organizar como siempre en las distintas situaciones que plantea el cáncer de mama. Primero un artículo sobre etiopatogenia, luego un artículo sobre el carcinoma in situ, luego un par de artículos sobre el manejo del cáncer invasor desde el punto de vista local y por último un par de artículos para paliación de enfermedad metastática que van a estar restringidos a hormonoterapia. Bien, desde el punto de vista de etiopatogenia hay una publicación interesante que ratifica el valor de que las pacientes abandonen el hábito alcohólico. Curiosamente, las pacientes que abandonan el alcohol experimentan, como veis a la izquierda, una reducción del riesgo de cáncer de mama que expresa el receptor de estrógeno. Sin embargo, paradójicamente y sin que los autores propongan una hipótesis consistente, se produce lo contrario, un incremento del riesgo de tumores de mama sin expresión de receptor de estrógeno. En cuanto al carcinoma in situ, este es un ensayo COMET, dirigido a pacientes con carcinoma in situ de bajo riesgo. Son pacientes de más de 40 años que tienen un tumor de grado 1 o 2 con expresión de receptores, una situación cada vez más frecuente dada la extensión de los programas de detección precoz, en la que se plantea si tenemos que hacer un tratamiento con cirugía y eventualmente radioterapia, es decir, tan agresivo con el cáncer invasor, o por el contrario podemos hacer un seguimiento semestral, clínico y radiográfico sin intervenciones de carácter agresivo. Bien, más de 200 pacientes son sometidas a una cirugía inmediata con o sin radioterapia, casi 400 o algo más son sometidas a vigilancia semestral y realmente no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de carcinomas invasores. Por lo tanto, el seguimiento semestral se puede considerar, siendo que es complicado en el sentido de reiteración de actos médicos, una aproximación menos agresiva a este tipo de enfermas. Si vamos ahora al cáncer ya invasor, un primer problema puede ser cuánto de agresivos tenemos que ser. En este ensayo, INSEMA, nos preocupamos de cuánto de agresivos tenemos que ser sobre la axila. Son tumores con axila clínicamente negativa, tumores de hasta 5 centímetros que, aparte del tratamiento conservador, se aleatorizan 1 a 4 a ser tratadas con nada en la axila, cerca de 1000 pacientes, o con biopsia selectiva de ganglio de centinela, 3000 pacientes. Bueno, no hay ninguna diferencia en supervivencia libre de progresión, ni en recaída axilar, ni en muertes, y desde luego el no hacer nada sobre la axila obviamente comporta menos dolor, limitación funcional y linfedema. Si hablamos ahora ya la paciente operada del tratamiento sistémico adyuvante, tenemos que comentar este estudio en el que se dilucida si la capecitabina, entiendo que para pacientes triple negativas con enfermedad residual postquirúrgica, en la cirugía después de la terapia neoadyuvante, si esa capecitabina tiene que ser aplicada a la vez o no que la radioterapia. En términos de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global, el tratamiento concomitante va mejor. En términos de recaída locorregional y de supervivencia de metástasis a distancia, también van mejor. Y desde el punto de vista de toxicidad, realmente el tratamiento concomitante no se aparta sustancialmente del tratamiento secuencial. Bien, pasamos entonces a las dos publicaciones que creo que puedan tener más impacto. Las dos atañen a hormonoterapia, las dos se dirigen a la segunda línea. La primera explora la combinación de fulvestrant y abemaciclib frente a fulvestrant con placebo en pacientes que ya han recibido inhibidores de ciclina en primera línea.
la mayor parte de ellas palbociclib, algunas ribociclib, unas pocas abemaciclib. Es una situación frecuente y realmente este estudio ratifica que la combinación de fulvestrán y abemaciclib rescata a algunas de esas pacientes y es superior al fulvestrán solo, sin que podamos en el forest plot ver ninguna circunstancia que desaconseje el tratamiento combinado también en segunda línea. De la misma fecha, pero en New England, es el estudio EMBER-3, en el que participan varios investigadores españoles, de Valencia y Sevilla, señaladamente, y es un estudio de segunda línea con imlunestrant, digamos un fulvestrán oral. Un fulvestrán oral que se utiliza en segunda línea, en pacientes obviamente luminales, pero es más complejo que el anterior porque el tratamiento puede ser, como veis arriba, con imlunestrant solo, como veis en el medio con el standard of care, que podría ser fulvestrán o exemestano, y debajo con la combinación de imlunestrant y abemaciclib. Van a comparar estos investigadores A y B, es decir, saber si imlunestrant es superior o no a la terapia convencional, y A con C, es decir, saber si la combinación es mejor que el imlunestrant solo. El estudio está muy bien balanceado para todos los factores que queráis ver. No vamos a entrar en el detalle, pero realmente no hay ningún desbalance sustancial. Lo que nos interesa es que, como veis, son enfermas que han recibido palbociclib, mayoritariamente ribociclib o una minoría abemaciclib, y en ellas imlunestrant se comporta como un agente rescatador eficiente y mejor que la terapia estándar en términos de supervivencia global para la población entera y para las pacientes que exhibían mutación de receptor de estrógeno. Si ahora vemos qué sucede con imlunestrant solo o combinado con abemaciclib en supervivencia libre de progresión para la serie completa y específicamente para las pacientes que habían recibido inhibidores de ticlina, imlunestrant es inferior a su combinación con abemaciclib. Desde el punto de vista de toxicidad, justamente en esta combinación, que sería la más novedosa, no emerge ninguna diferencia con respecto a lo que ya conocemos de este tipo de sustancias por separado. Concluyo entonces con pocas recomendaciones, pero creo que con cierto impacto en la práctica asistencial. La primera es que evitar el alcohol va a reducir tumores de mama con expresión de receptor estrogénico positivo. La segunda es que el carcinoma ductal in situ de bajo grado se puede manejar racionalmente con revisiones semestrales sin intervenciones agresivas. El tercero es que cuando tengamos un tumor con axila clínicamente negativa, la cirugía puede restringirse a la propia mama y no es imprescindible ninguna intervención sobre la axila, ni siquiera la biopsia selectiva del ganglio. La cuarta conclusión es que la adyuvancia con capecitabina en un triple negativo que no ha obtenido respuesta completa con la terapia neoadyuvante, sería mejor aplicarla concomitantemente con la radioterapia. Y en cuanto a la hormonoterapia, dos estudios, ambos en segunda línea, ratifican que la combinación de fulvestrán abemaciclib puede rescatar pacientes previamente tratadas con inhibidores de ciclina. Y por último, que el imlunestrant, un nuevo antiestrógeno oral, es más activo que los convencionales en esta faceta de rescate y es asimismo sinérgico con abemaciclib. No os aburro más, os emplazo a que veáis el siguiente vídeo que grabará el doctor García Palomo con la bibliografía más relevante del mes de enero. Gracias por vuestra atención.